Bueno, en la pregunta específica tenemos lo que dice es la explicación de la ley de Van Hoff. Esta está relacionada a la variación de la temperatura absoluta con la variación de la constante de equilibrio. Dado por una diferencia de entalpía, esta ecuación fue propuesta inicialmente por el químico neerlandés Jacobus Hendrikus van Hoff en 1884. En esta se asume que el calor de la reacción no varía con la temperatura y la resolución de la ecuación diferencial conduce a lo siguiente, en el cual el logaritmo viene a ser multiplicado por la segunda constante del equilibrio entre la primera constante de equilibrio. Esto igual a la variación de entalpía estándar entre la constante de los gases. Esto multiplicado 1 sobre la primera temperatura absoluta menos 1 sobre la segunda temperatura absoluta. Luego se considera que las relaciones entre energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio de la ecuación también se podría escribir de la siguiente manera, en el cual tenemos logaritmo natural de la constante de equilibrio de las medidas para cierto equilibrio versus el inverso de la temperatura. En esta se obtiene mediante una ecuación lineal cuya pendiente es negativa y viene a ser igual a la variación de entalpía dividida entre la constante de los gases. Y la ordenada, que vendría a ser en el origen, que es igual a la variación de la entalpía, y dividida entre la constante de los gases también, ¿no? Continuando con la pregunta general, tenemos qué es el flujo renal y cuáles son sus factores que influyen en él. Como bien sabemos, el flujo sanguíneo renal es el volumen de sangre que va entrando a los riñones por una unidad de tiempo, ¿no? Como bien podemos observar acá en la imagen, tenemos con una presión arterial que pasa por la arteria eferente, pasa a una presión capilar glomerular y sale por una arteria eferente hacia la vena renal. Entonces, para determinar todo este proceso, tenemos la determinación del flujo sanguíneo renal, que está expresada por la siguiente ecuación. La presión en la arteria renal menos la presión de la vena renal, todo esto dividido por la resistencia vascular total, ¿no? Continuando con el control del flujo sanguíneo renal, este está muy ligada al control de la filtración glomerular, y también los riñones tienen un elevado flujo sanguíneo y elevado consumo de oxígeno, y también el flujo viene a ser en proporción al peso, ya que esta viene a ser 7 veces más que en el cerebro, y el consumo de oxígeno es 2 veces más. Como podemos apreciar aquí en la imagen, vemos que el cerebro o los riñones utilizan más que el cerebro en el porcentaje del gasto cardíaco, en mililitros por minuto. También vemos que el cerebro tiene mayor predisposición, y también en mililitros sobre minutos en 100 gramos de peso tisular, ¿no? Gran parte del consumo de oxígeno renal se debe a la elevada absorción de sodio en los túbulos renales, en el cual si disminuye el flujo renal de la filtración glomerular, se filtra menos sodio y se reabsorbe menos sodio también, y se consume menos oxígeno. Y también en el consumo renal el oxígeno viene a ser proporcional a la reabsorción tisular del sodio, ¿no? Como podemos ver acá. Vemos que a mayor reabsorción de sodio, mayor consumo de oxígeno, y a menor reabsorción de sodio, menor consumo de oxígeno. En la mayoría de la resistencia vascular renal, esta reside en las arterias interlobulares, las arterias aferentes, las arteriolas eferentes, y esta viene a ser controlada por el sistema nervioso simpático, ¿no? Tenemos también como autorregulación que gracias a esta se hace la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal, y estos dos vienen a ser un mecanismo de retroalimentación en función para mantener el reparto del oxígeno y nutrientes en los valores normales en nuestro cuerpo. Muchas gracias.